Hola, buenas noches a todos, ¿cómo están? Esta linda noche de miércoles en nuestra primera celebración del miércoles y estamos muy emocionados de poder iniciar nuestra aventura por el libro de Hebreos. Así que quiero invitarte a que si estás en casita, que vayas buscando, espero que estés en casa y que vayas buscando el libro de Hebreos. Que vamos a estar explorando durante estas próximas semanas todos los miércoles. Mientras tanto lo vamos a hacer así vía Facebook Live, también lo vamos a estar grabando y lo vamos a estar subiendo a nuestro canal de YouTube y ahí va a quedar grabado. Pero y también quiero invitarte a que le des compartir en tu Facebook, envíale el link a personas cercanas. Estamos encerrados en casa en estos días y qué mejor que disfrutar de la palabra de Dios. Y como iglesia estamos tratando de hacer todos los esfuerzos para mantenernos unidos espiritualmente. Estamos haciendo nuestros devocionales diarios, estamos haciendo actividades por afinidad y obviamente nuestras reuniones, nuestras celebraciones de los domingos, donde estamos ya a punto de terminar los 10 mandamientos de Éxodo capítulo 20 y vamos a continuar hasta terminar los 40 capítulos de Éxodo. Pero desde hace ya unas semanas habíamos anunciado que íbamos a iniciar una reunión de entre semana, una celebración de entre semana en los miércoles. Y bueno, pues por las razones que ya todos sabemos, tuvimos que posponer esta reunión, pero después de acomodarnos como iglesia, decidimos, bueno, vamos a darle virtualmente y a tener nuestra celebración. Vamos a abrir el libro de Hebreos y te quiero invitar a que hagamos una cosa, a que busques el capítulo 1. El libro de Hebreos está casi al final del Nuevo Testamento, entonces si tienes una Biblia o tu app, pero si tienes una Biblia tal vez hasta mucho mejor, la abrís casi que al final, te vas unas paginitas atrás y vas a encontrar el libro de Hebreos. Y me gustaría, porque hoy vamos a estar en una introducción nada más, y me gustaría que estudiáramos simplemente los primeros versículos. Y vamos a hacer lo siguiente, vamos a leerlo y vamos a orar y después vamos a ir desglosando estos primeros versículos. Dice así, dice Hebreos capítulo 1, versículo 1, dice: Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo, y por medio de él hizo el universo. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la imagen de lo que Él es, y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Así llegó a ser superior a los ángeles, en la misma medida que el nombre que ha heredado supera en excelencia al de ellos. Señor Jesús, qué emocionante estar juntos como familia Semilla, físicamente distanciados, pero espiritualmente unidos. Y vamos a ir por este fascinante, majestuoso libro de los Hebreos. Y Señor, yo quiero pedirte que nos des un corazón dispuesto para escuchar tu palabra hoy, para ser transformados por ella, para que hable vida, Señor, en medio de tal vez estos momentos de tanta incertidumbre, en medio de tal vez de estos momentos en donde definitivamente, Jesús, no hay nada seguro, solo hay algo seguro, y es que, Señor, eres supremo sobre todas las cosas, Señor, y que esta noche reconozcamos tu supremacía sobre todas las cosas, sobre todas las personas, sobre todo lo de este mundo y de este universo, y que podamos estar pegados a ti, Jesús. Oramos esto en el nombre precioso de Jesús y decimos amén y amén.
Así que el libro de Hebreos, y me gustaría antes de ir a nuestros primeros 4 versículos, como les comenté, solamente vamos a estar en 4 versículos hoy. Me gustaría que tuviéramos algunos datos importantes y me gustaría que hicieras lo siguiente. Si también si acostumbras tomar notas, te recomiendo tomar notas. Creo que esto nos va a dar mucha información importante para conforme vayamos avanzando en el libro. Lo primero que me gustaría es que viéramos algunos detalles o datos importantes del libro de Hebreos. Y lo primero es el autor. Y esto es bien interesante porque ha habido un gran debate. Los eruditos de la Biblia, los estudiosos de la Biblia, los verdaderos estudiosos de la Biblia tienen este gran debate de quién es el autor de Hebreos. Algunas personas le atribuyen la autoría a Lucas, porque dicen que Lucas era una persona que hablaba perfecto griego y la manera en que lo escribió, es la manera en que está escrita, dicen, suena como que pudo haber sido Lucas. Otras personas dicen, no, fue a Apolos. Apolos es este personaje que lo vemos varias veces en la Biblia, lo vemos en esta interacción muy interesante que tienen con Priscila y Aquila. Y también lo vemos que Pablo lo menciona como un excelente predicador, como alguien que ha trabajado fuerte para el reino de Dios en el libro de los Corintios. Y también existen otras personas que le dan inclusive la autoría de este libro a Priscila, la esposa de Aquila. En fin, hay un montón de cosas. Y obviamente hay un gran porcentaje de personas que dicen, no, estos capítulos de Hebreos, todo el libro de Hebreos tiene el sello de Pablo. Y todos dicen, bueno, fue Pablo. Inclusive hay muchos predicadores que se atreven a decir cuando abramos nuestras Biblias en el libro de Hebreos y cuando hablan del autor, dicen escrito por Pablo, incluyendo a Charles Spurgeon, que muchos de nosotros seguimos y admiramos y escuchamos y leemos sus comentarios y sus enseñanzas. Pero la verdad es que oficialmente el libro de Hebreos no se sabe quién lo escribe. Pero digo todo esto porque realmente lo importante es que Dios lo inspiró y que Dios le dio a una persona la tarea de escribir este libro, pero es de autoría de Dios. Es más, toda la Biblia es inspirada por Dios. Y eso es algo que nos tiene que tener alegres de poder estar frente a este libro hoy. Que este libro es el autor y de toda la Biblia es Dios. La Biblia es como esta autobiografía de Dios. De Génesis al Apocalipsis podemos conocer mucho más a Dios. Y cuando una persona hace su autobiografía, no tiene que discutir quién la escribe. Y digo estas cosas porque creo que son datos importantes, pero creo que a veces invertimos más tiempo de lo que debemos en descifrar quién escribió cada libro y no disfrutar de lo que el libro nos dice. Hablemos de la audiencia. ¿A quién está escrita este libro? Evidentemente, por su nombre, este libro está escrito a judíos. Está escrito a cristianos judíos y de ahí su nombre, Hebreos. Estos eran creyentes en Jesús, al igual que usted y yo, de nacionalidad judía, por decirlo de esa manera, pero que en ese tiempo estaban siendo jalados, influenciados, casi a veces hasta obligados. Me imagino en su corazón también como palpitar, envolver a esas tradiciones religiosas de su tiempo. Y esto me puso a pensar que las tradiciones religiosas y esta herencia religiosa que inclusive nosotros traemos es muy fuerte y tiende a jalarnos. Y a veces nosotros hacemos la broma muchas veces de que a los que somos así como cristianos del Antiguo Testamento, ¿verdad? Y hay cosas en nuestros antepasados que a la luz de la Biblia, cosas que hacían, prácticas que hacían, que eran más, se convirtieron más en tradiciones y le dábamos más importancia a las tradiciones,
a los movimientos, a lo que sucedía en ese tiempo y no tanto a la palabra de Dios y a escucharlo, y que por eso muchos se desviaron del camino porque le dieron la más importancia a esas cosas que al mensaje de Jesús. Entonces, en ese caso, para este caso, los judíos en ese tiempo los estaban invitando a volver a esa herencia religiosa, los estaban jalando a esos rituales, y vemos como ellos en este libro les deja claro que Jesús es supremo y que Jesús vino. Este libro como que les da una advertencia y también les da como un confort en su corazón de la suficiencia de Jesús. Y ahí viene mi siguiente punto, y es el argumento de este libro. El argumento de este libro es precisamente decirle a los judíos cristianos en ese tiempo y hoy decirnos a nosotros que Jesús es superior. Es superior en todo. Es superior a la religión, es superior a las tradiciones, es superior a los rituales. Jesús es todo lo que vos y yo necesitamos. Este libro me va a hablar de que Él es en su majestad, de todo lo que Él es superior en su majestad como Hijo de Dios, superior a los ángeles, superior a la ley, superior a Moisés, superior a Josué, superior a los profetas. Él es superior en todo. También vamos a ver que en su ministerio, en su trabajo, en su obra aquí en la tierra, cuando Él decía como Hijo del Hombre, ese texto que vemos tan precioso en el libro de Marcos, que el Evangelio de Marcos, que habla que Él se denomina así el Hijo del Hombre, vemos cómo es superior en todo lo que Él hizo aquí en la tierra y cómo vino a relacionarse con nosotros, a hacer esa tarea en nosotros que la va a cumplir fielmente. Familia, yo tengo la leve sospecha de que vamos a disfrutar muchísimo este libro, porque su tema me va a hablar de la suficiencia, de la belleza de Jesús. Y yo creo que es muy importante que hoy veamos con ojos frescos. Tal vez ya has leído el libro de Hebreos, tal vez lo hiciste en tus devocionales, tal vez, no sé, has llevado hasta un curso de Hebreos y tienes mucho que aportar a la conversación. Pero ¿qué tal si le pedimos ojos frescos a Dios para que nos sorprendan esas preciosas palabras de este libro? Y como les comenté al principio, vamos a estar en estos primeros 4 versículos nada más. ¿Y qué les parece si entramos de lleno en ellos? Dice así. Vamos a leer el versículo 1 y parte del versículo 2 y los vamos a ir viendo, observando, llamando mucho las cosas que nos llaman la atención. Y yo nuevamente te motivo muchísimo a que tomes nota y que guardes en tu corazón lo que vamos aprendiendo juntos. Dice nuevamente, versículo 1, Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de profetas, que estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. Qué hermosa manera de empezar un libro, ¿verdad? Qué buena manera. Dios. ¿Notaron? Dice Dios, no Apolos, no Pablo, no Lucas, solamente Dios. No hay ningún intento. Y eso es algo que me encanta, porque también veo en la Biblia que no es tan importante quién, porque todo es inspirado por Dios, sino también no es tan importante para Dios probar la existencia de Él. Sí, aquí vemos que damos por un hecho, es seguro que Dios existe. Así que Dios, así de sencillo, a mí me llama mucho la atención, porque yo leo mi Biblia y no veo que la Biblia esté tan interesada en andar probando o explicando o inclusive defendiendo la existencia de Dios. Ya lo da por una realidad. Desde Génesis capítulo 1 vemos que en el principio Dios creó los cielos y la tierra.
No es necesario andar explicando, no es necesario andar probando la existencia de Dios. Ahora, yo creo que en nuestros tiempos amerita esa conversación y hay un espacio, pero creo también que muchas veces perdemos mucho el tiempo en andar metiéndonos en debates, en pleitos, en defendiendo la existencia de Dios, que si Dios no existe, ¿saben? Hay algo que me gustaría recordar hoy. El libro de Romanos nos dice que nadie tiene excusa. Nadie tiene excusa. Porque es un hecho la existencia de Dios. Algunos han insistido, algunos han tratado de convencerse en su corazón de que Dios no existe. Algunas personas se han influenciado, pero sabemos que muy profundamente en su corazón ellos saben que Dios existe. Así que hoy podemos, al leer esta primera palabra, este primer nombre de Dios, que Él es verdadero, que Él es el existente, que no tenemos que andar buscando, probando la existencia de Dios. Ahora, lo que sí es hermoso aquí, perdón, eso es hermoso también, pero aún más, y nuestro punto el primer punto de este versículo es que Dios nos habla, que Él está interesado en hablarnos. No es tanto probar la existencia de Dios, porque eso es un hecho, sino que Dios nos habla. Y el escritor de Hebreos dice, bueno, en tiempos pasados, en épocas pasadas, nos habló por muchas veces y de varias maneras. Y es cierto, al leer nuestro Antiguo Testamento, nos damos cuenta de las diferentes maneras en que Dios habló. Muchos de los libros del Antiguo Testamento son libros escritos por profetas que Dios utilizaba como un medio de comunicación para hablarle al pueblo de Israel, para darle la palabra al pueblo de Israel, para darle guía al pueblo de Israel, para darle advertencia al pueblo de Israel. Vemos también cómo Dios utilizó cosas locas, utilizó una zarza ardiente para hablarle a Moisés y llamarlo a su ministerio. Vemos también cómo utilizó historias y parábolas para hablar. Vemos diferentes maneras en las cuales Dios habla. Utilizó ángeles también, ahora vamos a hablar de los ángeles. Y Dios utilizó ángeles para venir y traer el mensaje, su mensaje. Pero a mí me gusta esto. Ya sea, es decir, me gusta observar esto, porque ya sea de todas las maneras que vemos en la Biblia que Dios habló, como el escritor de Hebreos nos dice acá, ángeles, profetas, bueno, también dice el libro de Romanos que también Él, por medio de su creación, hay evidencia de su existencia y también de cómo Él está vivo y cómo Él nos habla, ¿verdad? Utilizó su creación, utilizó una zarza para hablar, utilizó diferentes medios para hablarnos, pero todos estos apuntaban a una persona. A mí me gusta ponerlo así, al leer el libro de Hebreos me gusta ponerlo así. Pareciera, de cierta manera, que siempre el mensaje quedaba incompleto, porque el mensaje solamente iba a estar completo en la figura de Jesús. Y por eso me encanta el versículo 2. Dice, bueno, Dios nos ha hablado de diferentes maneras, pero ahora, en estos tiempos finales, y yo sé que cada vez cada vez que escuchan esto de tiempos finales, ¿verdad? ¿Será que voy a empezar a hablar de los tiempos finales? Estamos viviendo los tiempos finales, eso es un hecho. Eso es un hecho, que estamos viviendo los tiempos finales. Y desde el momento en que Jesús dijo que iba a volver por su iglesia, empezaron los tiempos finales. Y ahora vos y yo somos parte de los tiempos finales. Y yo oro. Y yo, no sé, me encantaría ser la generación que lo ve llegar en el cielo con fuego y con poder para venir a poner orden en este mundo y para reinar en este mundo y para darnos un papel en medio de todo esto. Y entonces en estos tiempos finales, el escritor de Hebreos nos dice, nos ha hablado por medio de su Hijo. Nos ha hablado por medio de Jesús. El mensaje final, por decirlo así. El mensaje completo, el mensaje claro, el mensaje directo es Jesús.
Esto es, yo me imagino, nuevamente, volviendo al tema de la audiencia, pongámonos en los pies de los hebreos de ese tiempo. Personas que tal vez estaban desanimadas, veían el templo, veían las tradiciones, observaban la ley y ellos anhelaban porque tenían un amor sincero por Dios y decían, bueno, ¿será que tengo que cumplir esto? Volver a la ley para poder estar en los pasos del Señor y ver que hoy, que al leer, recibir esta carta a los cristianos hebreos y decir, es Jesús, es Jesús, es Jesús. Dios nos habló de diferentes maneras, pero es Jesús. Él es el que te va a sostener, Él es el que te va a fortalecer, Él es el que te va a llenar de fe, Él es supremo. Y yo creo firmemente que nos está diciendo a nosotros hoy, nos está reafirmando en nuestro corazón para aquellos que estamos desmotivados, para aquellos que estamos angustiados, para aquellos que estamos sumamente preocupados. Jesús nos habla, Jesús quiere hablarnos, Jesús quiere sostenernos, Jesús quiere ser esa ancla firme y confiable que en medio de todas las tempestades y todas las cosas que pasen, Él nos mantiene firmes. David Guzik en su comentario de Hebreos dice que Hebreos es básicamente un libro que exhorta a los desalentados cristianos a continuar fortalecidos en Jesús a la luz de la completa superioridad de quién es Él y lo que ha hecho por nosotros. Básicamente no es que Jesús trae un mensaje de parte de Dios, como lo trajo Moisés, como lo trajo David, como lo trajo los profetas, lo trajo los grandes héroes del Antiguo Testamento, como lo traemos vos y yo en estos momentos. Jesús no es que trajo un mensaje, Jesús es el mensaje, y este mensaje es poderoso, y este mensaje es eficaz, y este mensaje es la salvación, y este mensaje es la esperanza de este mundo. Jesús. Si hoy estás en casa preocupado, ansioso, si has tenido un mal inicio de semana, yo quiero traerte la buena noticia de que Jesús quiere sostenerte. Y es más, si no estás muy convencido, si estás en medio de esta transmisión o estás viendo nuestro video grabado y decís, la misma hablada de los cristianos, que Jesús y que Jesús y que Jesús, te voy a dar 7 características de Jesús que se quedan cortas, no se quedan cortas, que podríamos agregarle mucho más de quién es Jesús. Y en los siguientes versículos, en la parte B del versículo 2 y justo hasta el versículo 4 que vamos a estar hoy, vamos a ver 7 características que nos describen a Jesús. Y esto es chilísima, esto es increíble. Escuché este ejemplo y me llama mucho la atención. Cada vez que tenemos una reunión, no sé, yo odiaba, nunca he sido la persona más social del mundo. La verdad que sí me cuesta ser social. Es más, ya que estamos aquí en confesiones de las 7:28 de la noche, me ha encantado estar en aislamiento porque no tengo que socializar. Y para los que somos socially awkward, esta es la mayor bendición que nos ha pasado. Si estás viendo esta transmisión, por favor dale un like a los que somos socially awkward, a los que nos cuesta socializarnos con las personas. Y cuando estaba en la U, y también cuando hacemos estos grupos que nadie se conoce, entonces dice, bueno, antes de empezar la clase o antes de iniciar nuestro grupo, vamos a describirlo, cuente algo suyo, ¿verdad? Y yo, uno nunca sabe qué decir, ¿verdad? Y vivo en Santana, no sé, trabajo aquí, hago esto. Nos cuesta hablar de nosotros mismos y nos cuesta describirnos. Pues Jesús se describe de esta manera suprema, así. Lo leemos y después lo desglosamos. Ojo esto, la parte B del versículo 2 dice, ojo qué interesante porque dice, a este lo designó. Entonces no es tanto Jesús describiéndose, sino más bien es Dios diciendo, este es mi hijo. Dios, hablando de su hijo. Ojo qué chiva, dice, a este lo designó
heredero de todo, y por medio de Él hizo el universo. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. ¡Qué frases! Estas frases hay que verlas. Ojo, qué interesante. Primero que nada, dice, Jesús es el heredero de todo. Esto es espectacular. Es el heredero de todo. Y me encanta ver esto, que Jesús, que Dios es el dueño de todo. Y puede ser que estás viendo esta transmisión hoy y estás viendo esta enseñanza y decir, bueno, no, yo soy mi propio dueño. No. Él te creó, Dios te creó. Y como somos creados, aunque no lo hayas reconocido, Él es tu dueño. Y Jesús pagó el precio de tu vida y por eso Él es tu dueño. Y me encanta esto, dice, Él es el heredero de todo. Efesios capítulo 1, versículo 18, te invito a que lo apuntes por ahí, lo buscas en otro momento. Dice, pido también, esta es una oración de Pablo, dice, pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado y cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos. Ojo esta frase, la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos. Familia, y todos los que estamos escuchando, nosotros somos la herencia de Jesús. Dentro de todas las cosas magníficas del universo, dentro de todo lo que Él creó, la herencia somos nosotros. Yo no sé qué nos vio, porque todos somos un montón de caballos, pero nos amó tanto que vino a este mundo para que vos y yo pudiéramos estar cercanos a Él, para que vos y yo fuéramos la herencia. Jesús es el heredero y Él es el heredero de todo y quiere que todos nosotros estemos relacionados con Él. La siguiente descripción, por medio de Él hizo el universo. Aquí vemos al Jesús creador del cielo y de la tierra y de todo el universo, no solamente este mundo, no solamente esta tierra. Muchas personas a veces se vuelven medio loquillas ahí diciendo que Jesús es la esperanza de este mundo. No, Jesús es la esperanza de todo este universo. Y no me voy a poner a hablar de que si existen los extraterrestres o si que no, y que no sé. Yo no voy a perder el tiempo hablando de esas cosas. Jesús es la esperanza de este mundo. Él es el que hizo todo el universo. No es un accidente, no fue un accidente, no fue, no sé, que se alinearon las estrellas o una gran cosa que sucedió. No, todo fue movido por su mano poderosa. Desde Génesis vemos que Jesús está activamente involucrado en la creación de todo el mundo. Y como Él le creó, Él nos creó, usted y yo le debemos todo a Él. Oh, qué hermoso esta es una de las que me gusta a mí muchísimo. Dice que Él es el resplandor de la gloria de Dios. Esto me puso a pensar en Éxodo capítulo 33. Ya pronto vamos a llegar ahí, familia, en donde Moisés tiene esta conversación tan loca con Dios. Dios le dijo, básicamente le dijo, bueno, después de que Moisés lo convence, no lo convence, sino que le insiste de que, y le dice esta frase tan preciosa de que no vamos a ir a ningún lugar si Él no va con nosotros. Y tienen esta relación tan linda de amistad, Dios y Moisés se vuelve y le dice, ay Dios, muéstrame tu gloria. Y bueno, no quiero arruinarles el spoiler, bueno, pueden leerlo, después lo vamos a estudiar en Semilla. Pero Dios le dice básicamente lo que Dios le dice, hey, ¿sabes qué? No puedes manejar mi gloria. Y es cierto, la gloria del Señor descendía sobre el lugar santísimo. Y una vez al año, el sumo sacerdote era el que venía y presentaba 27 sacrificios
para el perdón de pecados de todo el pueblo de Israel. Y si el sumo sacerdote no estaba en orden, por decirlo así, ahí mismo caía muerto. Por eso fue que después de un tiempo se dieron cuenta, después de unos cuantos accidentes, ahí se dieron cuenta de que necesitaban ponerle una soga en su cintura para que si el chavalo quedaba ahí palmado, lo hacían jalado. La gloria del Señor bajaba ahí, el esplendor del Señor. Ese lugar no tenía luz, bueno, en ese tiempo no había electricidad, pero no tenía luz ahí, pero ahí estaba siempre iluminado porque la gloria de Dios bajaba ahí, en el lugar santísimo. ¿Qué sucedió? Cuando el Señor dijo, consumado es, lo celebramos el domingo pasado, el velo se partió y en la presencia de Dios, la gloria de Dios está disponible para todos nosotros. Podemos venir confiadamente, dice el escritor de Hebreos, al trono de la gracia y podemos ver la gloria de Dios. Y en medio de este tiempo vamos a ver la gloria de Dios, vamos a ver el esplendor de Dios, porque vamos a ver a Jesús en cada una de las situaciones. E inmediatamente dice, Él es la fiel imagen de lo que Él es. Los discípulos le dijeron a Jesús en Juan capítulo, creo que 15 o 16, no me acuerdo, 13, ya batí todos, perdón. Pero Felipe se acerca y le dice, Señor, Maestro, muéstranos al Padre. Y con eso es suficiente. Y Jesús le dice, Felipe, tanto tiempo hemos estado juntos y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. La idea aquí de esta fiel imagen es lo que hacen en las monedas y que con una presión increíble imprimen la imagen de la persona que va en la moneda y es una fiel imagen y ese es nuestro Señor. ¿Querés saber cómo es Dios? Lee los evangelios. ¿Quieres conocer más a Dios? Lee los evangelios. Empezá por cualquiera de los evangelios. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, cualquiera. Empezá a conocer a Jesús. Conoce esa fiel imagen de Jesús. Y continúa describiéndolo. Dice, Él sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Él es el que sostiene todo. Los científicos se han quebrado la cabeza en decir, bueno, ¿cómo se sostiene todo? Es Jesús el que lo sostiene. Y para ponerlo en tal vez palabras más sencillas o en asuntos más personales, por decirlo así, dice, Él sostiene todas las cosas. Y me gustaría tomar 2 minutos para darte lo mejor que pueda hacer para una lección de autoestima. Para tener la mejor autoestima de nuestra vida es simplemente leyendo la Biblia y entendiendo que el Señor nos sostiene. Si estás deprimido, Jesús quiere sostenerte. Si estás amargado, Jesús quiere sostenerte. Si estás lleno de llanto y de dolor, Jesús quiere sostenerte. La pregunta es si te vas a dejar que Él te sostenga. La pregunta es si te vas a refugiar bajo sus alas poderosas. La pregunta es si vas a escuchar a Jesús, porque Él nos está hablando y Él nos sostiene con su mano poderosa. David decía, yo me acuesto y me levanto, si duermo confiadamente, porque la mano derecha de Jesús me sostiene. Este tiempo que estamos viviendo, ¿estás refugiado en la esperanza confiable? ¿Estás refugiado en el Supremo, en el que sostiene todas las cosas? Mile y yo damos mucha consejería prematrimonial y bueno, hay varios matrimonios que en este momento están en pausa por la situación de la enfermedad, pero siempre decimos, si no construimos en la roca, Mateo capítulo 7, si no construimos en la roca, si no nos sostenemos de Jesús, si no nos agarramos de Jesús,
no hay manera. No hay manera de que las cosas funcionen. Nunca he visto un matrimonio que la esté pasando mal si está agarrado a Jesús. Nunca. Y casi siempre los problemas en los matrimonios es porque no nos permitimos sostenernos de Jesús. Y nos alejamos de Jesús. Y nos refugiamos en las tendencias, en las terapias, en lo esto, en lo otro. Y siempre les hacemos la misma pregunta. ¿Están leyendo su Biblia? ¿Están escuchando a Jesús? ¿Están siguiendo el consejo de Jesús? Y casi siempre la respuesta es no. Y ahí es donde inician la mayoría de los problemas de los matrimonios, y no solo de los matrimonios, en las familias personales, de autoestima, de un montón de cosas. Sostengámonos de aquel que sostiene todo con su palabra poderosa, y nosotros tenemos disponible la palabra eficaz, las palabras de vida. Disfrutar de los devocionales, no nos vamos a cansar de insistir en eso. Disfrutar de estar pegado de Jesús. Continuamos porque creo que ya me estoy extendiendo un poco más de lo planificado. Dice que Él sostiene todas las cosas y además llevó a cabo la purificación de nuestros pecados. Aquí vemos al Jesús Redentor, su obra en la cruz por todos nosotros, disponible para todos nosotros. El sacrificio perfecto, el sacrificio aceptado, lleno de amor para pagar nuestra deuda. Si no entendés mucho de esto, yo te invito a que busques ahí en nuestro canal de YouTube la enseñanza Esperanza Viva. Hablamos a profundidad de nuestro Jesús Redentor. Y continúa el versículo 3, dice, al final del versículo 3 dice, y se sentó a la derecha de la majestad. Y aquí nos muestra al Jesús gobernante, que Él está sentado en el trono y que nada se escapa de su alcance, que todo está bajo sus pies y por ende nada lo sorprende. Estos tiempos que estamos viviendo no agarraron desprevenidos a Jesús. No es como que Jesús está viendo el mundo en este momento y todo lo que está pasando está diciendo, ay, como que se me descontroló el mundo, ¿verdad? Un toque. No, Él está sentado a la derecha del Padre. ¿Y sabes qué está haciendo? Gobernando todo. Pero ¿sabes adicionalmente qué está haciendo? Dice Romanos capítulo 8, versículo 34, justo la parte B, dice que está a la derecha de Dios intercediendo por nosotros. Él intercede por nosotros. Llevamos 6 características. Y la 7ª característica, y de la que surge el tema de este libro, y de la que surge el tema que vamos a estar desarrollando la semana pasada, y la semana que viene, y las siguientes semanas. Dice el versículo 4, lo leemos, dice, así llegó a ser superior a los ángeles, en la misma medida en que el nombre que ha heredado supera en excelencia al de ellos. La última característica de Jesús, la característica número 7 que vemos en estos versículos, es al Jesús supremo. Y de ahí viene el tema que le pusimos al libro de Hebreos, el Salvador supremo. Y esta frase, superior a los ángeles. Ahora, usted puede ser que está diciendo, claro, James, yo sé que Jesús es superior a los ángeles. Por supuesto, de eso no tengo la menor duda. Pero para la audiencia de ese tiempo, en el libro de Hebreos, para esa audiencia, esto era una bomba. Si los judíos creían, creo que creen todavía, que los ángeles eran unos seres sumamente importantes. Es más, vemos porque en el libro de Deuteronomio, vemos cómo explica, y también en Hechos capítulo 7, Esteban hace referencia al texto en Deuteronomio en donde la ley, los 10 mandamientos fueron entregados a Moisés por las manos de los ángeles. Y los ángeles, y la próxima semana vamos a ver cómo el escritor de Hebreos desarrolla más esto. Los ángeles eran seres muy respetados, y que esta bomba de que Jesús era superior a los ángeles tenía que sacudir a todos los que estaban leyendo esto. Era algo que los sorprendía, era algo que los impactaba en su corazón. Pero yo creo que podemos agarrar esta superior
y poner usted y yo esta noche un espacio y decir, Jesús es superior en blanco. Llénelo usted hoy, rayita en blanco, al dinero, definitivamente, a la fama, a las pandemias, a todo. Jesús es superior. Este libro, al leerlo la audiencia original, por decirlo así, se llenaron de esperanza, llenaron su corazón de esperanza. Que al leer esto, nuestros corazones se llenen de esperanza. Yo creo que esa es la manera correcta de siempre leer la Biblia. El doctor Wallace, lo acabo de recordar, un profesor que hemos llevado a algunos seminarios por medio de Semilla en Orange County, dice, si al predicar la Biblia y si al leer la Biblia no estamos llevando esperanza a las personas, lo estamos haciendo mal. Todo lo que leemos en la palabra de Dios, de Génesis hasta Apocalipsis, nos tiene que llenar a vos y a mí, de esperanza. Familia, que este tiempo juntos, mientras que observamos y disfrutamos del libro de Hebreos, que nos sacuda y que podamos estar seguros en nuestros corazones de nuestro Salvador Supremo, que es Jesús. Dios quiere hablarte, Dios quiere hablarnos. La pregunta aquí, y Dios nos habla por medio de Jesús. La pregunta acá es, si vos y yo le estamos poniendo atención. Oramos. Señor Jesús, qué hermoso iniciar este libro de Hebreos. Estar juntos como familia Semilla, a la distancia, pero juntos. Y qué chiva, Jesús, poder abrir tu palabra, llenarnos de esperanza. Señor, nos quieres hablar. El mensaje completo está en ti, Jesús. Tú eres el mensaje de salvación, el mensaje que nos sostiene, el mensaje que nos alienta. Así que Dios, queremos estar muy atentos. Que esta semana y todos los días yo esté atento a escuchar tu voz. Y que la palabra que hoy hemos escuchado, Señor, encuentra tierra fértil en mi corazón. Y quede ahí un árbol plantado junto a las aguas, que se mantiene firme y robusto, que su hoja no cae y que a su tiempo da un fruto que perdure. Esta es nuestra oración y juntos lo pedimos y decimos, en tu precioso nombre, decimos amén. En tu supremo nombre, decimos amén. Amén. Familia, Dios nos los bendiga, que tengan una linda noche. Nos vemos la próxima semana. Vamos a continuar desarrollando el primer capítulo de Hebreos. Continúa conectándote y te invito a que nos dejes tus comentarios. No vi ni un solo comentario porque no podía ver la pantalla, pero que nos dejes tus comentarios de qué te pareció esta transmisión y que Dios nos los bendiga y que tengan una linda noche. Chao. Mi vida es la ofrenda que puedo